Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos una vez más con nosotros. Hoy nos adentramos en un tema que para muchos es un torbellino de emociones, algo que toca fibras muy sensibles en nuestros corazones. Como el título sugiere, vamos a hablar de un adiós, pero no uno cualquiera. Vamos a explorar un adiós emotivo entre lágrimas de dos personas, Engin y Tuba, cuya historia ha cautivado a miles. Si eres fanático de las historias que te hacen sentir, que te emocionan hasta el punto de las lágrimas, o simplemente te interesa entender las profundidades de las relaciones humanas y las despedidas, entonces este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a desgranar cada matiz de este adiós. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. No querrán perderse lo que viene. Así que, ¿quiénes son Engin y Tuba y por qué su despedida es tan significativa? Bueno, Engin y Tuba no son solo nombres, son figuras que han resonado en nuestras pantallas, en nuestras vidas, a través de historias que nos han hecho reír, llorar, soñar. Sus personajes, o quizás incluso su conexión en la vida real, han forjado un lazo con el público que trasciende la ficción. Y es precisamente esta conexión tan fuerte la que hace que su adiós sea un evento tan cargado de sentimiento. Piensen en todas esas escenas, esos momentos compartidos, esas miradas que decían más que 1000 palabras. Es natural que cuando esos momentos llegan a su fin, la emoción aflore. Hoy vamos a analizar qué hace que una despedida sea tan emotiva. ¿Es la culminación de una historia de amor? ¿La conclusión de una amistad profunda? ¿O quizás la separación por circunstancias inevitables? Exploraremos las diferentes facetas que pueden llevar a un adiós entre lágrimas. Vamos a recordar juntos algunos de esos momentos icónicos, esas escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria colectiva. Y a partir de ahí reflexionaremos sobre el significado de estas despedidas, no solo para ellos como personajes o como personas, sino para nosotros como audiencia que ha invertido tiempo, sentimientos y esperanza en sus historias. A veces las despedidas son necesarias para el crecimiento, para evolucionar. Otras veces son simplemente dolorosas, un vacío que queda por llenar. En el caso de Engin y Tuba, exploraremos las posibles razones detrás de esta emotiva despedida. Podría ser el final de un proyecto o una etapa en sus carreras, o tal vez algo más personal. Sea cual sea la razón, el impacto emocional en la audiencia es innegable. Vamos a tratar de entender la química que tenían, esa chispa que los hacía especiales. ¿Era algo que se veía venir? ¿O fue una sorpresa que nos dejó a todos con el corazón en un puño? Cada detalle cuenta cuando se trata de desentrañar la complejidad de una despedida tan anunciada. El vínculo indisoluble, más allá de la ficción. Engin y Tuba. Solo la mención de estos nombres evoca una cascada de recuerdos y sentimientos para una legión de seguidores. No son meros actores interpretando roles, para muchos, se han convertido en confidentes, en reflejos de sus propias esperanzas y anhelos. Su conexión, ya sea forjada en el crisol de la ficción o extendiéndose a la esfera personal, ha tejido una red invisible pero poderosa con el público. Hemos sido testigos de sus alegrías y sus desdichas, hemos reído con sus ocurrencias y hemos sentido el nudo en la garganta ante sus sufrimientos. Esta inversión emocional es la que inevitablemente convierte su separación, su adiós, en un evento de profunda resonancia. Pensemos en la magia de la pantalla, en cómo una mirada cómplice entre dos personajes puede desatar una tormenta de emociones en el espectador. Las escenas compartidas entre Engin y Tuba, esos diálogos cargados de significado tácito, esas interacciones que trascendían la mera actuación, han creado un legado. Hemos visto crecer sus historias de amor, forjar amistades inquebrantables o enfrentarse a obstáculos insuperables. Cada uno de estos momentos ha sido un ladrillo más en la construcción de un afecto mutuo entre ellos y nosotros. Por ello, el fin de una era, el cierre de ese capítulo compartido, se siente como una pérdida personal, una ausencia que deja un hueco tangible en nuestras vidas. La despedida, en su esencia, es la confirmación de un final. Y los finales, por naturaleza, son complejos. Pueden ser el punto final de una narrativa, la conclusión de un ciclo vital, o simplemente el inicio de caminos divergentes.
En el caso de Enginituba, su adiós nos invita a explorar esta intrincada red de razones que pueden llevar a un momento de adiós emotivo entre lágrimas. ¿Fue el desenlace natural de una trama romántica? ¿La disolución de una alianza estratégica en el mundo profesional? ¿O tal vez una decisión impulsada por la necesidad de explorar nuevos horizontes, tanto artísticos como personales? La belleza y la tristeza de estas despedidas residen en su multifacética naturaleza. Asterisco desentrañando la narrativa del adiós. Analizaremos la narrativa que rodea su adiós. Si hablamos de ficción, ¿cómo se construyó este final? ¿Fue coherente con el desarrollo de sus personajes? ¿Se les dio el cierre que merecían? Si hablamos de una despedida en la vida real, quizás por proyectos que concluyen o caminos que se separan, ¿cuáles fueron los factores que influyeron? Es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones. Y la forma en que estas decisiones se comunican, o se perciben, puede tener un gran impacto en quienes las siguen. Cuando se trata de narrativas ficticias, la forma en que se teje un final puede ser tan importante como el viaje en sí. ¿Se respetó la trayectoria de los personajes? ¿Sus acciones a lo largo de la historia los llevaron de manera orgánica a este punto de separación? Un adiós bien construido puede ser catártico, dejando al público con un sentimiento de cierre y comprensión. Por el contrario, un final abrupto o incoherente puede generar frustración y decepción, empañando incluso los momentos más memorables de la historia. En el caso de Enginituba, si su despedida se dio en el contexto de una serie o película, la calidad de la escritura y la dirección serán cruciales para entender la profundidad de su impacto. ¿Se nos presentaron motivos sólidos para su separación? ¿Se exploraron las consecuencias emocionales de esta ruptura? La respuesta a estas preguntas determinará si su adiós fue un golpe maestro o un tropiezo narrativo. Por otro lado, cuando la despedida se origina en la vida real, las dinámicas son igualmente complejas, aunque de una naturaleza diferente. Los artistas, al igual que todos nosotros, son seres en constante evolución. Sus carreras toman giros, sus vidas personales dictan nuevas direcciones. La separación de Enginituba, si ocurrió fuera del ámbito de la ficción, podría deberse a una multitud de factores: la conclusión de un proyecto conjunto, la invitación a participar en otras iniciativas, o simplemente la necesidad de explorar caminos individuales. La forma en que se comunican estas decisiones, y la transparencia con la que se presentan al público, juegan un papel fundamental en la percepción de su adiós. Un anuncio bien gestionado, que reconozca la conexión con los fans y agradezca su apoyo, puede mitigar el impacto de la separación. Asterisco la química inefable y la sorpresa del desenlace. Intentaremos desentrañar la química que tenían en Enginituba, esa chispa que los hacía especiales. ¿Era algo que se veía venir? ¿O fue una sorpresa que nos dejó a todos con el corazón en un puño? Cada detalle cuenta cuando se trata de desentrañar la complejidad de una despedida tan anunciada. La química entre dos intérpretes o entre dos personas en la vida real es un fenómeno elusivo, difícil de cuantificar pero innegable cuando está presente. Es esa energía que emana de su interacción, esa resonancia que hace que sus escenas cobren vida y su conexión se sienta auténtica. Si su adiós nos tomó por sorpresa, esto sugiere que su vínculo era percibido como sólido, duradero, quizás incluso eterno. La sorpresa en este contexto a menudo viene acompañada de una mayor dosis de dolor, ya que desmantela nuestras expectativas y nos obliga a reevaluar la solidez de lo que creíamos seguro. Por el contrario, si su despedida fue algo que se venía gestando, quizás a través de sutiles indicios en sus interacciones o declaraciones, el impacto emocional podría haber sido más una resignación teñida de tristeza que un shock. Independientemente de si fue esperada o inesperada, la profundidad de la química que compartían es la que, en última instancia, amplifica la intensidad de su despedida. Asterisco los gestos que hablan más que 1000 palabras. Pensemos en la importancia de los detalles en estas despedidas. Una frase, una mirada, un abrazo prolongado, todos estos pequeños gestos pueden ser el detonante de lágrimas. Y es ahí donde reside la belleza y la tristeza de estos momentos. Nos recuerdan nuestra propia humanidad, nuestras propias experiencias de pérdida y de finalización. A menudo estas despedidas nos invitan a reflexionar sobre las nuestras. ¿Hemos tenido que decir adiós a alguien importante? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué aprendimos de esa experiencia?
Las historias de Enginituba a través de su despedida nos ofrecen un espejo en el que podemos vernos reflejados. En el arte de la despedida, los detalles son universales. Una mano que se aferra, un último vistazo cargado de promesas incumplidas o de agradecimiento silencioso, un suspiro que parece llevar consigo todo el peso de los recuerdos. Estos gestos, aparentemente pequeños, son los que conectan con nuestra experiencia humana más profunda. Son los que nos permiten empatizar con la situación, ya que evocan nuestras propias vivencias de finales, de pérdidas, de momentos de transición. La despedida de Enginituba, al estar cargada de estos detalles conmovedores, se convierte en un catalizador para la introspección personal. Nos impulsa a reflexionar sobre nuestros propios adiós, sobre las personas que han marcado nuestras vidas y los momentos en que nuestros caminos se separaron. En este sentido, su despedida se convierte en un acto de catarsis colectiva, un recordatorio de la universalidad de la experiencia humana. La influencia cultural y las lecciones del adiós. Vamos a hablar de la influencia cultural de estas figuras. En muchas ocasiones, los personajes o las personalidades públicas se convierten en referentes, y su forma de afrontar ciertas situaciones, incluidas las despedidas, puede inspirarnos o servirnos de guía. ¿Qué lecciones podemos extraer de su adiós? ¿Cómo nos afecta a nosotros como espectadores presenciar estas emociones tan crudas y honestas? Es fascinante ver cómo la ficción o las figuras públicas pueden tocar nuestras vidas de maneras tan profundas. Las figuras públicas y los personajes de ficción, con el tiempo, trascienden su rol inicial para convertirse en arquetipos, en símbolos de ciertos valores o experiencias. Su forma de navegar por la vida, y por las inevitables despedidas que ésta conlleva, puede influir en nuestra propia percepción y afrontamiento de situaciones similares. Las lecciones que podemos extraer del adiós de Enginituba podrían ser variadas: la importancia de la gratitud por los momentos compartidos, la fortaleza para afrontar el cambio, o la aceptación de que los finales, aunque dolorosos, son a menudo el preludio de nuevos comienzos. Presenciar estas emociones crudas y honestas en figuras que admiramos nos permite procesar nuestras propias experiencias de una manera más segura y reflexiva. La complejidad de las emociones humanas, más allá de la tristeza. Y mientras exploramos este adiós, es crucial recordar la complejidad de las emociones humanas. Las lágrimas no siempre son un signo de tristeza absoluta. A veces pueden ser una mezcla de melancolía, gratitud, e incluso esperanza por lo que vendrá. Un adiós puede ser el fin de algo, pero también el principio de algo nuevo. Quizás para Enginituba, esta despedida marca un nuevo capítulo en sus vidas y carreras, y aunque sea difícil, está lleno de posibilidades. La dicotomía entre alegría y tristeza, entre el final de una etapa y el comienzo de otra, es una constante en la vida humana. Las lágrimas que acompañan un adiós no siempre son un reflejo de pura desolación. Pueden ser, como bien señalamos, una amalgama de sentimientos: la nostalgia por lo que fue, la gratitud por la experiencia vivida, y la esperanza, a menudo tímida, de lo que está por venir. Un adiós puede ser un punto de inflexión, una invitación a reinventarse, a explorar nuevos horizontes y a forjar nuevas conexiones. En este sentido, la despedida de Enginituba, lejos de ser un mero punto final, podría ser el umbral de un nuevo y emocionante capítulo en sus trayectorias individuales. La voz del público, un eco de emociones compartidas. ¿Cómo reaccionó el público a esta despedida? Las redes sociales son un hervidero de opiniones, de mensajes de apoyo, de tristeza, de agradecimiento. Vamos a echar un vistazo a esa respuesta colectiva, porque esa reacción del público es una parte fundamental de la historia. Es la confirmación de la conexión que lograron crear. Cuando vemos a miles de personas compartiendo su emoción, nos sentimos menos solos en nuestros propios sentimientos. Es un recordatorio de que estas historias, estos personajes, han dejado una huella. La era digital ha democratizado la expresión emocional. Las redes sociales se han convertido en el ágora moderna, donde los seguidores pueden compartir sus opiniones, expresar su pesar, o celebrar los legados dejados. La respuesta del público a la despedida de Enginituba es un barómetro de la profundidad de su impacto. Los comentarios, los mensajes de apoyo, las publicaciones emotivas, todos ellos tejen un tapiz de experiencias compartidas. Esta resonancia colectiva valida la conexión que lograron forjar, demostrando que su historia, ya sea ficticia o real, ha tocado una fibra sensible en innumerables personas.
En este sentido, la reacción del público no es solo un reflejo de la despedida, sino una parte integral de su narrativa. Un viaje emocional concluye, nuevos caminos se abren. Y para cerrar este vídeo queremos recordarles brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos profundizado en el significado de un adiós emotivo entre lágrimas de Enjinituba, analizando las posibles razones, la narrativa que lo rodea y el impacto emocional en la audiencia. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las emociones humanas, la importancia de los detalles en las despedidas y la influencia cultural de estas figuras. Hemos visto cómo sus historias, incluso en su final, nos conectan con nuestras propias experiencias y nos invitan a la reflexión. Ha sido un viaje lleno de matices, de emociones encontradas, y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros prepararlo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su tiempo y su atención, significan muchísimo para nosotros. Nos encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la despedida de Enjinituba? ¿Les conmovió? ¿Qué escenas recuerdan con más intensidad? ¿Qué otras despedidas, ya sean de series, películas o incluso de la vida real, les han marcado profundamente? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus experiencias y sus puntos de vista. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha hecho reflexionar, o simplemente les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas reflexiones y que quizás se sientan identificados con este adiós. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto.